Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Gavito y para mí es un placer el día de hoy compartir con ustedes el producto integrador de la materia de coloquio de investigación 3, el cual es el comienzo en la maduración de mi proyecto de doctorado que lleva por nombre la viabilidad celular de fibroblastos en diferentes membranas de colágeno usadas en la regeneración ósea guiada. A lo largo de esta presentación iremos puntualizando algunos detalles del proyecto y nos dimos cuenta también durante esta materia de varias correcciones y áreas de oportunidad que presentaba el proyecto, así que lo compartiré en los siguientes minutos. Quiero comenzar con una breve introducción en la cual darle la importancia a la regeneración ósea guiada. La regeneración ósea guiada en implantología es esencial y las membranas de colágeno juegan un papel súper importante porque son las que van a estar encargadas de facilitar la osteogénesis, de dar la oportunidad de que las células que necesitamos en el lecho quirúrgico para brindarnos hueso vivo lleguen a la maduración y lleguen a la consolidación de este nuevo tejido óseo que será el lecho receptor para los implantes que colocaremos en un futuro. Por lo cual creo que evaluar el comportamiento de las células que están involucradas en este proceso de regeneración y su interacción con las membranas es de vital importancia y me llevó al desarrollo de esta inquietud y de este proyecto. Como antecedentes, las membranas ya han demostrado ser efectivas en la regeneración ósea. Están hechas y es una de las características que se piden en organismos internacionales que sean biocompatibles. Pero la estabilidad y la capacidad de integrarse con el tejido sí que es un tema amplio para poder analizar, ya que desgraciadamente al ser la regeneración ósea un negocio de billones de dólares en el mundo, existe mucho sesgo en lo que podemos encontrar de literatura y de referencias y por eso creo que poner a competir o poder analizar diferentes casas comerciales, diferentes marcas que nos dicen el origen de la membrana pero no sus características más allá de podrían ser de gran valía para los clínicos y el motivo por el cual decidí investigar un poquito más. Dentro de mi marco teórico, hay que hacer mención que el colágeno tipo 1 es la principal proteína estructural prácticamente en todo el cuerpo y que además es la que va a servir como un soporte para la adhesión de las células en este proceso de regeneración. Uno de las definiciones importantes para mí y poder transmitirlo a ustedes es la citocompatibilidad, que básicamente es que no cause una reacción de citotoxicidad, o sea, de una reacción adversa hacia las células, en este caso fibroblastos, que van a estar presentes en el proceso inicial de la diferenciación para la maduración ósea guiada. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la viabilidad de estos fibroblastos que van a diferenciarse hasta tejido óseo y ver cómo interactúan con las membranas que vamos a poner a revisión. El planteamiento del problema creo que gira en torno a que existe una evidencia limitada de comparación entre las diferentes membranas. Sí que existen reportes sobre membranas en particular, ya sea hechos por la casa comercial, por algún tipo de institución educativa, pero casi nunca se han contrastado unas contra otras. Entonces, hay poca evidencia de cómo actúan los fibroblastos sobre estas membranas, o más bien cómo actúan las membranas sobre estos fibroblastos para regeneración ósea guiada. Y también saber qué tipo de membrana podría favorecer un poco más a que esta evolución en el linaje celular sea lo más pura y lo más efectiva posible. La justificación que yo le veo a este proyecto es evaluar la viabilidad de las células para poder ahora sí elegir la membrana en base a su mejor desempeño en la parte importante. Yo como periodoncista y como implantólogo sé que la regeneración ósea guiada es vista muchas veces como un procedimiento quirúrgico, pero para mí, en la esencia, la regeneración ósea guiada es un proceso celular y biológico. Por eso la justificación de este estudio, porque los resultados van a contribuir a que se escoja una membrana en base a las células, no en base a la técnica que muchas veces leemos en reportes o vemos en conferencias y como mencioné diapositivas atrás, que desgraciadamente tienen un sesgo espectacular por el impacto de dinero que hay en esta rama de la implantología y de la odontología en general.
Como objetivos quiero puntualizar los objetivos o el objetivo general y los específicos para poder abrir un poquito el abanico de cosas que les quiero mostrar en este estudio. El objetivo general es evaluar la viabilidad de las células de los fibroblastos humanos en diferentes membranas de colágeno, ver cómo se comportan. Pero dentro de los objetivos específicos vendrán cosas importantes que serán la esencia de esta investigación. Determinar la morfología de las células y cómo es que se adhieren a estas membranas, cuantificar cuántas células pueden vivir en estas membranas o cerca de estas membranas en el proceso de regeneración y comparar si existen diferencias entre las membranas top que hay en el mercado el día de hoy en México. Entonces, no solo quiero ver qué pasa con los fibroblastos, sino quiero ver cómo se comportan y si hay diferencias puntuales entre una y otra membrana con estas células antes mencionadas. Mi hipótesis es que las membranas de colágeno utilizadas en la regeneración van a permitir la viabilidad celular, eso sí, pero que existirán diferencias entre una y otra. Eso que tanto he escuchado en pláticas, en conferencias, en presentaciones de casas comerciales o de casos clínicos que desgraciadamente están patrocinadas por un interés comercial, realmente ponerlas en condiciones iguales a competir en el mismo medio y ver cuál es la que tiene alguna diferencia que sea significativa para mí para poder transmitir en diferentes procesos de entrenamiento a mis alumnos o en mi práctica privada y la de los colegas con los que pueda compartirlo. La metodología de este estudio va a ser un estudio experimental in vitro con fibroblastos humanos. Vamos a analizar 6 membranas en 3 repeticiones cada una y lo que vamos a ver es la viabilidad que exista en ellos o la viabilidad que tengan ellos básicamente por un ensayo de MTT. El procedimiento consiste en cultivo y crecimiento de fibroblastos que están ya en el laboratorio en la facultad, cortes, preparaciones y asegurarnos de la esterilización de la membrana, el cual va a ser un punto muy importante. Sembrar estos fibroblastos sobre estos samplers de membrana que vamos a estar trabajando e incubarlos de 24 hasta 72 horas. Después cuantificar cuántas células vivas de fibroblastos logramos tener en contacto con nuestras membranas y hacer un análisis estadístico de estos resultados para poder saber si existió o no existe una diferencia que sea importante para nosotros. Un poquito de lo que estoy desarrollando son las pruebas y cómo quiero transmitirlas dentro del estudio de investigación. Entonces estas pruebas, aunque son preliminares, es una gráfica que se va a asemejar mucho a los resultados que vamos a obtener. Estos datos ahora mismo son datos que se han hecho de forma no real todavía, ya que seguimos en el acopio de las membranas, en ver cómo vamos a lograr todos estos recursos para tenerlas, pero parte de esta materia era tener el diseño de cómo voy a analizar y qué es lo que espero en base a la literatura que he revisado. Entonces son resultados preliminares, como les decía, en los cuales lo voy a mencionar como un ejercicio académico, pero repito, no son todavía los datos estadísticamente reales. Y lo que voy a darme cuenta es que si las células mostraron o no una adecuada integración al colágeno, cuál fue la viabilidad promedio en diferentes membranas, cómo se distribuyeron las células a lo largo de la superficie de estas membranas y si no observé que había un daño a nivel celular. Les repito, esto es solamente resultados preliminares como un entrenamiento para lo que desarrollaremos más adelante. Las limitaciones del estudio podría ser la viabilidad en el colágeno, en el origen de la membrana, diferencias en cómo está reticulado ese colágeno, que es súper importante en las membranas de colágeno porque no todas son iguales, hay puras, hay de pericardio, hay de tendón, etcétera, que lo podemos desarrollar dentro del paper. Que no se hayan contaminado, como lo mencionaba, la esterilidad va a ser un papel clave y ver cuáles son los recursos que tenemos para lograr este análisis. Importante también será estandarizar el tamaño de la muestra, tener los grupos controles y que sea un estudio en el que no haya ningún sesgo del observador. Vamos a aplicar pruebas y vamos a encargarnos de que sea lo más fidedigna la data que arrojemos. En conclusión, el diseño metodológico que estoy proponiendo es sólido y es viable. La comparación entre las membranas va a permitir diferenciar de forma adecuada puntos relevantes.
Los resultados me dicen ya desde ahora que casi todas estas membranas van a ser biocompatibles. Ahí no creo que haya ningún cambio. Pero este proyecto lo que sí va a ayudar es a definir un poquito más allá el qué pasa en las membranas que estamos teniendo nosotros para trabajar todos los